Muy bien, vamos a abrir la palabra en esta mañana. Si quiere, póngase de pie para una mejor reverencia. Vamos a abrirla en el profeta Jonás, capítulo 1. Profeta Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al versículo número 3. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Si no, pues ahí en la pantalla lo van a proyectar nuestros queridos hermanos de comunicaciones. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Leamos todos el 3, por favor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Cómo dice la última parte? Lejos de la presencia de Jehová. Padre, esta mañana estamos delante de tu presencia, abriendo esta palabra para que tú nos ilumines, para que seas tú el que nos enseñes. Danos, Señor, una palabra que nazca desde la Escritura, que tenga coherencia de ideas y que sobre todo nos anime a saber que podemos hacerla. No solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos y hermanas. Muy bien. Hay un problema que todos los cristianos tenemos. Todos los cristianos tenemos. Y ese problema consiste en que perdemos nuestra visión, perdemos nuestro objetivo, perdemos nuestro propósito en la vida. Y póngame atención a esto. No es el propósito que usted se ha trazado, es el propósito que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó todo lo que sus ojos ven, todo lo que vemos alrededor del mundo. Él sabe cuándo íbamos a nacer desde el vientre de nuestra madre. Él sabe cuándo y dónde íbamos a nacer, etcétera, etcétera. Y hasta ahí todo bien. El creyente se acerca al Señor, probablemente nace en una familia que conoce del Señor o no nace, pero de todas formas Dios siempre va buscándolo de tal manera de que los hombres y mujeres nos pongamos en ese camino. Como dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando llegamos a ese camino, Dios se contenta porque dice: aquí ya logré mi propósito en esta persona, logré mi objetivo. Ahora solamente queda que Él no se salga del camino, que Él siga la visión. ¿Cuál visión? La que dice Hebreos 12: puesto los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe. Pero nos ocurre algo a usted y a mí. Como Pedro, cuando iba caminando en esa barca, dejó de ver a Jesús. ¿Y qué ocurrió? Se hundió. Llega un momento en que perdemos la visión. Estamos en la iglesia, pero hemos perdido la visión. ¿Cuándo es que cuando nos quedamos en la iglesia? Hay quienes nos vamos directamente a otro lado, a otro camino, nos extraviamos del camino. La carta de Hebreos habla acerca de aquellos que han caído, para poder hablar metafóricamente de aquellos que se salen de la visión y del propósito de Dios. Y cuando nos salimos del propósito de Dios y comenzamos a darle prioridad a otras cosas, a otras personas, probablemente no te pase nada al principio, probablemente.
Porque tú pienses que en la vida te está yendo bien, que sos feliz, que esto y lo otro. Pero, dice la Escritura en Proverbio, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si no te das cuenta, pero ya no estás caminando en el propósito de Dios. Ya perdiste la visión, ya no estás viendo a Jesús, ahora estás viendo tu propio negocio. Ahora eso es lo que te mueve. Ya no trabajas para vivir, sino que te has esclavizado y estás viviendo para trabajar. Ya no estás viendo la universidad simplemente como una preparación, sino que ahora tu mundo gira en torno a tus estudios. Cuando no te das cuenta que es cierto que es importante el estudio, pero es más importante el Dios que te ha dado un cerebro para que estudies. Tu vida comienza a girar en torno a tus propios propósitos. Tu vida comienza a girar en torno a tus propios deseos, a tus propios gustos. Y en algunas oportunidades no te das cuenta cuando te sales del propósito de Dios, cuando ya no tienes la visión que Dios te dio. Hay muchos personajes en la Biblia a los cuales dice: vino visión de Dios a fulano de tal. Y mientras ellos estuvieron en esa visión, les fue bien. Pero una vez se apartaron de esa visión, comenzaron los conflictos. Esta mañana yo quiero que leamos, para empezar, al profeta Jonás, cómo Dios, dentro de sus propósitos, dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué le dice el versículo 3? Y Jonás, en lugar de seguir en la visión, en lugar de seguir en el propósito de Dios, quiero que subraye ese verbo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Esa es una palabra teológica. Palabra teológica porque encierra cómo Jonás pierde su visión. Hay dos veces, en dos ocasiones, aquí en el versículo 3, que dice, sigamos leyéndolo todo: huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lea la última frase conmigo, por favor, que dice ahí: lejos de la presencia. Dos ocasiones. Es decir, es tan importante esta frase a nivel teológico para poder decirle a usted, para poder decirme a mí: cuando yo huyo de la presencia de Dios. Y aquí hay dos cosas. Cuando usted va a huir de la presencia de Dios conscientemente, o cuando huye usted no se da cuenta, pero ya no está en el propósito de Dios. Ya no está. ¿A qué mandaron a Jonás? A que fuera a un lugar llamado Nínive. Ese era el propósito de Dios, la visión de Dios, el camino de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Lo mismo que muchas veces hacemos usted y yo: hacer todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. Tomar nuestras propias decisiones, tomar nuestros propios caminos, nuestros propios criterios. ¿Por qué? Porque es mi vida y yo voy a hacer con ella lo que me da la gana, dice usted. Y como le decía a los hermanos de las 7 de la mañana, le tengo noticias: usted y yo no somos dueños de nada. La vida le pertenece a Dios. Usted y yo solamente somos un montón de huesos. O como dice Eclesiastés, somos barro, y de ese barro más barato va. Pero la vida, el soplo de vida, le pertenece a Dios. Y le tengo noticias: se lo puede quitar cuando Él quiera. Ahora, esto es importante que usted lo sepa. Si yo no vuelvo al camino, si yo no vuelvo a la visión, lo más seguro es que Dios no se complique y al final le diga: entonces mejor, como sos necio y sos terco, mejor te voy a amar a mi presencia. Por eso
Por eso dice aquella frase, ¿va? Mientras hay vida, hay. Porque si usted y yo estamos vivos, es porque Dios todavía tiene propósitos para con nosotros. Pastor, ¿y qué pasa si yo me alejo de esa visión, de ese propósito, de esa voluntad de Dios? Lo que le pasó a Jonás. De repente comenzó a caer una gran tormenta. De repente comenzó aquel barco donde él iba a que se iba a hundir. De repente se lo hartó un pez. De repente él se sintió angustiado. Hay una frase aquí del capítulo 2 de Jonás, quiero que la lea conmigo, porque tiene que ver con cuando no estamos en los propósitos de Dios. Versículo 4, 2:4 de Jonás. Ese es un salmo maravilloso que está insertado ahí en el libro de Jonás. ¿Ya tiene el 2:4 conmigo? Mire cómo dice Jonás: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Y qué dice Jonás antes del 7? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma, ¿qué cosa dice el 7? Desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Que dé gracias a Dios Jonás, que antes de que el pez lo desintegrara, una manera metafórica de decir que estaba tan lleno de problemas, se acordó de Jehová y se acordó de volver a su propósito. Y sabe que tenemos esa promesa en la Biblia que dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Esta es la misma historia del padre pródigo del evangelio. Se fue a hacer pedazos la vida y después dijo: me acordé de mi tata, que allá en la casa de mi papá no falta la comida ni nada. Y dice la Biblia, volvió en sí. Esta mañana, si usted se ha alejado de los propósitos de Dios, si usted se ha alejado de la voluntad de Dios, es tiempo que volvamos al camino. Si usted no vuelve al camino, puede ser que mañana sea demasiado tarde. Ahora, el sermón no solamente se trata de señalar lo malo. El sermón se trata de cómo yo vuelvo al propósito de Dios para mi vida. Porque debo de saber que dice Isaías: porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Tus caminos que quieren estar allá en el Tagadá y en la Chicago, comiendo elotes locos de $5, vomitando en la Chicago porque no aguantas ya las alturas. Esos son tus caminos, esos son tus propósitos. El propósito de Dios es que estés aquí agradeciéndole, porque si has amanecido no es porque te lo merezcas, es porque la misericordia de Dios fue nueva este día para con todos nosotros. El propósito de Dios es que tú le sirvas. El propósito tuyo es andar meneando el chunchucuyo en cada baile. El propósito de Dios no es que te embriagues con vino los fines de semana. El propósito de Dios es que te vengas a gozar. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. El propósito de Dios no es que te quedes viendo televisión todo el domingo. El propósito de Dios es que vengas a habitar en armonía con todos los demás hermanos, a alabar a un solo Padre y Dios llamado nuestro Cristo Jesús de Nazaret. Pero el problema es que has perdido tu propósito, has perdido tu visión. Y si has perdido tu visión, te va a suceder lo de Jonás. De repente se va a levantar una gran tormenta. De repente te está hartando el pez de las deudas, te está hartando el pez de las dificultades, el pez de las enfermedades. Y quiero decirte algo:
la gente no tiene la culpa de tu estilo de vida. La gente no tiene la culpa de tus problemas. La gente no tiene la culpa de tu acabazón. El problema lo tienes tú por haberte alejado de la presencia de Dios. ¿En qué medida va a mejorar tu vida? En la medida que tú te acerques de nuevo a Dios. Porque dice la palabra: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Hoy todavía tienes oportunidad, mañana puede ser demasiado tarde. Ahora, pastor, ¿cómo puedo volver a tener la visión que Dios tenía para mi vida? ¿Cómo puedo volver al propósito de Dios para mi vida? Porque he despedazado mi vida, he tomado decisiones terribles, pero Dios siempre te da la salida. Diga conmigo: Dios siempre nos da la salida. Y por eso, de manera práctica, lo primero que usted debe de hacer para volver al propósito de Dios, busque ahí Jeremías 29:13, es comenzar, valga la redundancia, comenzar a donde todo comenzó. Dice Jeremías 29:13, y quiero que subraye una frase ahí importante: me buscaréis y me hallaréis. Pero ¿por qué lo vamos a hallar? Dice Jeremías 29:13, porque me buscaréis de todo. Si usted quiere volver al propósito de Dios para su vida, a partir de hoy comience a buscarlo, pero de todo corazón. Ya deje de pajitas de que soy cristiano, que yo me congrego, que no. A partir de hoy, si usted quiere recobrar el propósito de Dios en su vida, comience a buscarlo, pero búsquelo de todo corazón. No venga a la iglesia a buscar a la hermanita que le va a contar el nuevo chambre. No venga a la iglesia a ver qué negocio hace. No. Si viene a la iglesia, cada día que venga, traiga el propósito de venir a buscar al Señor y de venir a adorarle, porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dele un fuerte aplauso a Él. Ya estuvo bueno de que tanto año vivió, que hoy sí, que este año no, que sí me involucro, que no me involucro. Usted quiere volver al propósito de Dios, búsquele de todo corazón. Y que su relación con Dios no dependa de nada, ni dependa de nadie. Es que si va mi familia o no va mi familia, si van o no van, la Biblia dice que yo soy el que tengo que buscar a Dios de todo corazón. Que si hoy tenía una relación con alguien en la iglesia y mañana no, si él se fue, si ella se fue, pues gloria a Dios. La relación que yo tengo en la iglesia es con aquel que me salvó y aquel que me ha dado vida eterna. Pero búsquele a Dios, como dice Jeremías, de todo corazón. ¿Por qué no lo encuentra hoy? Porque no lo busca de todo corazón. Porque hoy está aquí, pero el otro domingo ya no va a venir. Porque hoy está sirviendo, pero si le pica una chinche el martes, ya se reporta enfermo y ya le dice al hermano líder: fíjate que ya no va a seguir sirviendo porque me quiero tomar un tiempo de descanso. Hermanito lindo, los servidores de Dios no tenemos descanso. Nuestro descanso se llama Cristo Jesús. Si realmente usted quiere buscar a Dios y quiere encontrar el propósito para su vida, entonces de una sola vez diga: yo lo quiero hacer de todo corazón. ¿Cuánta gente vive el cristianismo como que son cometas, que hoy sí, que hoy no, que este año sí, que este año no? Y solo les vemos en diciembre, en la Navidad, les vemos en vacaciones en agosto o les vemos en Semana Santa. Es más, cuando llevan al Santo Entierro llegan bolos. ¿Pero por qué? Porque están acostumbrados a ir y a venir. Por eso su barco se hunde. Por eso ellos no pueden permanecer en pie, porque su mirada no está fija. Pero vale la pena que hoy usted pueda decir: hoy sí voy a buscar a Dios de todo corazón. Amén, hermanos. La segunda cosa, busque Efesios 1:18. Lo que quiero es buscar el propósito de Dios en mi vida. Bueno, número 1, busco a Dios de todo corazón. Número 2, Efesios 1:18. Lea conmigo: alumbrando los ojos, ¿de qué dice? De vuestro entendimiento. La manera de pensar,
la manera de discernir, la manera de proyectar mi vida ya no va a ser conforme a lo que yo pienso. ¿Sabe cuál es la manera de alumbrar mi vida? Es a través de la palabra. Hay que volver a lo básico, volver a la palabra. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no leer la Biblia de manera asidua, de manera responsable? ¿Cómo le va a hablar Dios si lo primero que usted ve al amanecer es TikTok o YouTube? ¿Cómo? Hágase un firme propósito. Yo les proponía a los hermanos de las 7 de la mañana 5 minutos, 5 minutos en el día. 5. Usted se levanta a las 4:30, ponga el despertador a las 4:25. ¿Por qué? Porque voy a leer 5 minutos la Biblia. Ni siquiera un capítulo, una porción, un versículo, para que pueda leer, para que pueda meditar, y que no solo lea por leer, porque el cristiano lee de manera mecánica. Ya leí el proverbio. No, yo les digo a los hermanos líderes, y a veces les comparto un versículo bíblico de mi lectura bíblica, y ahí yo anoto que Dios me ha hablado a mi vida, porque eso es lo que interesa. Sí, las noticias son buenas para ver cómo está el mundo, pero hasta los noticieros a veces dan un reporte. Un noticiero dice que han muerto 8, el otro dice que fueron 7. Pero aquel que tiene la verdad se llama Cristo Jesús. Y aquí está su bendita palabra para poder guiarle a usted al camino que Él quiere que usted se conduzca. 5 minutitos. A partir de mañana, 5 minutitos, le hago el reto de aquí hasta terminar el 2025, y va a ver cómo va a cambiar su vida. Y cada vez que lea la Biblia, no solamente la lea por leer, sino que diga: aquí, en esta frase, en esta palabra, en este versículo, Dios me está hablando a mí. No es para el vecino, no es para, mira vos, aquí lo que dice la Biblia para vos, y que sos una gran amarga. No, lo que Dios me dice a mí. Como dice la palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera. Ahí está. Es difícil para un pastor a veces venir a predicar y decir: hermanos, vamos a ver la Biblia en tal libro. Y los hermanos se quedan viendo: ¿y ese libro cuál es? Porque una de las cosas que está ocasionando la era tecnológica en la actualidad es que muy pocas personas leen. Usted va a un centro comercial, los cines llenos, las librerías, 1 o 2 viejitos andan ahí. ¿Por qué? Hemos perdido el hábito de la lectura. Todo es videos, reels, tal cosa. Y ahora, más importante que cualquier cosa, es leer la Biblia, hermano. Me preguntaba alguien: pastor, ¿y cómo podemos hacer en esta era si hay electrónica y hay de papel? Yo siempre he pensado que lo mejor es un balance. Usted evalúe. No es importante si está en papel o está en un dispositivo electrónico. Lo importante es que usted lo lea y que lo medite. ¿Qué le dice la Biblia a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que en este libro de la ley medites de día, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice después? Y todo lo que emprendas, estoy parafraseando, te saldrá bien. ¿Por qué no sale todo patas arriba? Porque no conocemos esta escritura, hermano. Y hoy estamos en una era difícil. Estaba platicando el otro día con alguien. Dice: los pastores actuales ya ni siquiera están leyendo la Biblia, se van al chat GPT. Pero esto es lo que hace poderoso a cualquier persona: saber la voluntad de Dios que dejó escrita acá en la escritura. Número 3, Salmo 51:10. Y esto es necesario, hermanos. Salmo 51:10. Si lo tiene, me dice amén. Salmo 51:10. Es necesario, para encontrar la voluntad de Dios en mi vida, que yo también le pida una transformación. Dice la palabra, lo leemos todos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y aquí viene la frase que quiero que subraye. ¿Y qué dice ahí? Renueva un espíritu
espíritu recto dentro de mí. El espíritu recto no quiere decir infalibilidad o que usted no va a cometer errores o pecados. No, no. El espíritu recto en la Biblia está relacionado a estar alineado a la voluntad de Dios. A eso se refiere el espíritu recto. Ahora, yo quiero alinear y volver a encontrar el propósito de Dios en mi vida, sí, pero tengo que estar dispuesto a que Él renueve mi forma de ser. Las cosas viejas pasaron y aquí Dios las ha hecho todas. Sí, pero hay quienes no queremos dejar de ser los mismos viejos rancios, amargados, mal hablados, chambrosas, metidas. ¿Están aquí conmigo todavía, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Renueva un espíritu recto dentro de mí. El propósito de Dios lo vas a encontrar en tu vida en la medida que tú le permitas a Él moldearte. Y no te va a moldear a la altura de un hombre, de un líder, de un pastor. Te va a moldear a la altura de Cristo Jesús de Nazaret, que es el ejemplo de todos nosotros. Pero permítele, pero dale chance, porque Dios quiere que vuelvas al rumbo, pero tú no quieres hacer cambios en tu vida. Tú quieres vivir una vida sana, pero te sigues hartando como animal. Eso me decían los pastores. Y ahora que cumple 44 años, yo quiero vivir sano. Y me van a zampar pan dulce con café. Yo les digo, coman ustedes también si quieren que agarre un pedazo. ¿Cómo pues? ¿Cómo? Hay que hacer cambios en nuestra vida. Y para eso le vamos a pedir a Dios que nos renueve. Quiero terminar el sermón porque lo dejé inconcluso a las 7 de la mañana, ya casi se me ve el tiempo. Busque ahí la palabra en Hechos 9. La cuarta cosa es, tengo que ser obediente al propósito divino. Hechos capítulo 9, versículo 10. Quiero que note cómo hay una palabra y hay una reacción. 9:10 de Hechos. ¿Ya están ahí conmigo, hermanos? Dice la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y ahí subrayé eso, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor otra vez le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Quiero destacar, es largo el pasaje, pero lo que quiero destacar es, Dios le habla clarito. Y vamos a ser honestos, hermanos, Dios a nosotros nos habla clarito. Ahora, Dios no solamente quiere que digamos amén, amén. Dios quiere que actuemos. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Que actuemos. Porque de nada sirve que usted diga 20 amenes en el culto si vamos a seguir haciendo las mismas cosas. El texto relata cómo este hombre recibe la visión de Dios. Al principio se pone renuente, pero de último hace caso. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. ¿Por qué le fue mal a Jonás? Porque Dios le dio una palabra y él, en lugar de hacerle caso, ¿qué hizo? Lo contrario. Entonces, este cuarto punto tiene que ver con el hecho de obedecer y alinearme a lo que Dios me dice, probablemente aunque no me guste. Jonás anda a Nínive y él se fue para la playa, para Sub City. Porque Jonás tenía un problema. Nínive era la capital de uno de los enemigos acérrimos de Israel. Pero los propósitos de Jonás son unos, los propósitos de Dios son otros. ¿Usted quiere el propósito de Dios en su vida? Obedezca, haga caso a lo que Dios le dice. Dios le dice: no agarres otra tarjeta de crédito, no agarres otro préstamo. ¿Y qué hacemos? Vaya pues, ¿y cuánto interés? Démosle.
y ahí está todo fregado. Quiere cambios profundos en su vida, quiere alinearse al propósito de Dios. Obedézcale a Él, hágale caso a Él. Solamente así, hermanos, vamos a volver al propósito de Dios en nuestra vida. Quiero finalizar haciendo una recapitulación. Perdemos la visión, a veces de manera consciente, o a veces no nos damos cuenta cuando estamos separados de lo que Dios quiere para nosotros. Aunque estemos algunas veces cerca de la iglesia, estamos lejos de la presencia de Dios. Aunque estemos sirviendo, estamos lejos de la presencia de Dios. Y la Biblia enseña, puedes tener tu oportunidad para volver al camino, y si no quieres volver al camino, entonces Dios de un solo te manda directo en avión para el cielo con Él. Pero si tú tienes vida, es porque tienes esperanza. ¿Y qué quiere Dios? Que vuelvas al propósito que Él te planteó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo hacerlo, pastor? Número 1, voy a buscar de todo corazón a Dios. Número 2, voy a pedirle un consejo de acuerdo a su palabra. Número 3, voy a pedirle que me renueve un espíritu dentro de mí. Y número 4, voy a obedecer a todo lo que Él me mande. Solo así vamos a poder volver al propósito de Dios. Y una vez estemos en el propósito de Dios, amados, Él no tiene planes de mal para nosotros. Él solamente nos ha planteado planes de bien para todos nosotros y darnos el fin que esperamos. Si usted está mal, es porque quiere. No que sea tan mal, sino está mal es porque quiere. Solamente basta, vuelva al camino que Dios le trazó. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, te queremos pedir en esta hora que nos renueves. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.